O sea, ¿cuáles son los impuestos que tú más...? Lo que tú estabas mencionando ahorita, R1, R2, Ah, bueno, los R1, R2 para declaraciones juradas, 606, 607, libro de... Espérate. ¿Qué pasó? Dímelo. Un mal necesario. Básicamente el impuesto es lo que todos pagamos, todos contribuimos para un bien común. Aparte de que algo para joder a la gente y jodernos también nosotros, los contadores. Una proporción de mis ingresos que yo saco para que el gobierno haga de este país un poquito mejor. ¡Wow! ¡Qué gran pregunta! Mira, los impuestos son los recaudos, lo que te cobra el gobierno para poderte brindar a ti los servicios de agua, transporte, salud, pero la naturaleza de eso es eso. Yo empecé diseñando páginas web como 20 años, 21 años. Bueno, mi primera experiencia con la DGI fue en mi primer empleo, cuando yo vi que mientras más te aumentan el sueldo, más impuestos tú reportas. Fue un poquito desastroso porque no sabía cómo manejarlo. Y tenía varias oportunidades con clientes que le cotizaba. Cuando vi una cotización que yo no tenía RNC ni solo hay nada, entonces me decía, mira, me gusta tu propuesta, tu portafolio está bien, pero tú no eres contribuyente, yo no puedo hacer negocio contigo. La relación de la DGI empieza desde que tú tienes cédula. Y la gente entiende que la DGI no sabe lo que sucede contigo, pero realmente, como está la información, siempre la DGI sabe. Lo que pasa es que tú no eres un ente donde te van a fiscalizar. Cuando tú constituyes la empresa, que tú eliges la empresa que tú vas a hacer, de que comienza tu relación con la DGI, es al momento de que ya tú tienes tu RNC. El RNC es el Registro Nacional de Contribuyentes, y sobre esa base lo que te da la potestad para ya tú te declarar. Tú tienes una obligación, y esta parte importante que lo sepamos. Independientemente tú vendas o no, luego que tú tienes una empresa, tú tienes que comunicarle a la DGI tus operaciones, aunque sea en cero. El ITEVIS ese impuestos. Ah, bueno, los R1, R2 para declaraciones juradas, 606, 607, libro de... Espérate. ¿Qué pasó? Impuestos de transferencia de bienes y servicios. Los impuestos de aduana que se pagan. Y tú tienes impuestos directos y tú tienes impuestos indirectos. Los impuestos directos salen como de tu beneficio. Los impuestos indirectos, como el ITEVIS, por ejemplo, son impuestos que se generan por una transacción que tú haces, pero no va directamente a ti, sino va directamente al gobierno. Hay dos impuestos básicos, no te vayas lejos. Aquí, el impuesto sobre la renta e ITEVIS, impuesto de transferencia de bienes y servicios. Luego tú tienes X cantidad de impuestos, pero los dos impuestos básicos que se pagan en República Dominicana son impuestos sobre la renta e ITEVIS, y lo pagamos todos. Te soy sincero. Contratar a una contable, no quiero entender nada. En serio. Lo de los comprobantes fiscales, puede ser. Que yo no entendía muy bien para qué era eso al comienzo. Hacer la declaración de bienes, por ejemplo. Eso no es tan fácil. Fue cuando yo me daba curiosidad el emprender, teniendo una empresa, qué impuestos sobre la renta, o sea, cómo era que eso se transparentaba a la DGI. Bueno, la DGI tiene un formato de validación. La validación te sale como bien, que está válido, y cuando tú vas y lo subes el 06 te da el error. O sea, se supone que debería darte el error en la prevalidación que ellos tienen. Eso es lo más complicado. Muchos consideran su relación con la DGI abrumadora, incluso llegando a ser un cuco. No reportar impuestos puede traer consecuencias negativas para tu futuro, mientras que formalizarse tiene muchos beneficios. Todo lo contrario, yo creo que la DGI debe considerarse como un aliado en tu operación, porque es un socio tuyo. Al final, de tu beneficio, si yo soy socio contigo 50-50, la DGI tiene 27% de esa sociedad. Entonces, yo creo que lo que debemos es tener información para tomar decisiones informadas ante la DGI. Y eso tú solo lo logras organizándote. El no pagar al principio. A veces los tiempos de pago se me olvidaban y las moras en la DGI son bastante caras.
reporta mi factura, sí, no importa, sí, o después yo lo hago, sí, y la contable es alta, tiene que pagar, sí, está bien, yo lo pago ahora, yo lo pago ahora, y se te acumula. Con rectificativas. La rectificativa viene siendo como la corrección de un documento que ya tú declaraste. Y para hacer eso hay que coger fila allá, hacer turno. El bobo es que hay que rectificar y a la DGI, entonces la DGI te lo pone en China y después te comienza a decir, pero hay una factura en julio de 2020 que tú no registraste tampoco. Y ahí viene el bobo fuerte, que hay que volver a darle para atrás, buscar qué factura fue que no se registró, para registrarle y así. Y cuando te llaman y te llegan esa carta a tu casa, tiene una cita, diablo, qué vaina. Mira, te debe esto, te no has reportado esto, no sé qué. Pues tírame los números a ver cuánto es. Son tantos. ¿Cómo? Miren, señores, lo que pasa es que todo problema que tú tienes con la DGI es bobo fiscal. Pero algo muy fácil puede ser que tú hayas hecho un trabajo, digamos, de 300,000 pesos, y tú le dijiste a tu contador que tú facturaste 800,000 pesos, pero se te olvidaron esos 300,000 pesos. La DGI te va a notificar, y cuando te llega ese papelito, que es un detalle de citación, ven que tú tienes diferencia, te dice, en ese papelito ellos te van a poner a pagar sobre esos 300,000 pesos el impuesto que dejaste de pagar, un 25%, más todo el interés y recargo. Si tú no te planificas, realmente los impuestos te van a dar duro. Ahora, si tú logras planificar tu tema de impuestos, ya es algo que tú tienes en tu estructura de costo y todo, o sea, no te va a afectar. Al comienzo yo no tenía la agencia formalizada y muchos clientes me decían como que mándame tu comprobante fiscal y yo era como que yo no tengo. Desde que me formalicé ahí llegaron más clientes y ahora como que ha sido más fluido el tráfico de clientes. Cuando se pasó lo del problema ese del dinero, que te vamos a dar la opción de pago. Pero tú hablas con ellos, lo negocias, hay otro departamento que está cerca, tú llenas una solicitud para que te hagan una extensión de eso. Desde que te dan esa extensión ya, lo lograste. Te ponen a pagar 6 pagos, etc. Y tú lo vas resolviendo al paso, sin presión. Claro, no le quede mal, tú sabes. Con un cliente también que me pasó, estaba irregular antes, se atrasaba mucho, pero duró un año completo honrando el impuesto antes de la fecha acordada o de la fecha límite que la DGI te da. Y realmente ese cliente me agradeció mucho cuando vimos su saldo al favor al final del año, cuánto tenía. O sea, que un saldo a favor que la DGI te da que como crédito por ser buen contribuyente. Mi grata sorpresa que me dio un aprendizaje. Las rectificativas te ayudan. Mira, yo sabía que esa venía. La DGI primero no tiene la obligación de decirte, de avisarte. Tú tienes la obligación de decirle, tú deberes informar a la DGI lo que tú tienes que pagar, pero se llama declaración jurada. Uy, sí, hubo una ley chulísima hace menos de un año, la ley 4620, que fue una ley de amnistía y de facilitación de pago. Y la ley 4620, si yo tenía un caso, yo no podía tener un recurso de reconsideración, es cuando yo no estoy de acuerdo con la DGI, yo voy y le digo, DGI, yo no estoy de acuerdo, y eso lo revisan los abogados de la DGI. Y me voy más aún. Tú tienes 4 años, 3 años, págame un monto y yo no te voy a fiscalizar. Yo me voy a olvidar de eso. Borrón y cuenta nueva. Haya pasado lo que haya pasado. O tú me debes dinero, ven y yo te voy a dar un descuento grosero del dinero que tú me debes. Pero págame. Que debí de estudiar otra cosa. Otra cosa que, o sea, yo hago la contabilidad, pero es que es muy complicado en este país la contabilidad. Apréndete bien el tema de las fechas y eso, no te olvides pagar por notificación, una vaina así. Aprender más de manera autodidáctica, o sea, por mi propio medio, de lo que es la realidad de la vida. Que la formalicé ante la empresa. ¿Por qué? Porque que rebotó demasiado cliente, porque no tenían cómo reportar los gastos. Cuando empecé me tocó pagar muchos temas de mora, porque se me pasaban, porque había un calendario de que toca pagar esto tal fecha, y a mí se me olvidaba. Entonces, eso me costó. Y esta parte importante, yo quiero que entiendan, y fue con lo que arranqué, que la DGI sabe lo que tú estás recibiendo. ¿Qué pasa si la gente no pasa impuestos? Es que eventualmente la DGI va a llegar a donde ti y te va a cobrar ese impuesto con intereses y recargos. Las multas más comunes son justamente las de por declaración.
La falta de declaración implica una multa de aproximadamente 53,000 pesos. El mejor consejo que te puedo dar para llevar la fiesta en paz con la DGI es declarar a tiempo. YouTube, documentos en YouTube, métete en los foros, a preguntas, ellos contestan inmediatamente. Eso es también otro consejo. Búscate una buena contable. También no emitir comprobante, al fin y al cabo la DGI le va a jalar su moño porque va a ver que tiene muchos ingresos. ¿Qué beneficios adicionales tú puedes tener a través de leyes de amnistía? Por ejemplo, si tú quieres poner un panel solar en tu casa, hay una ley de energía solar que tiene incentivos fiscales que te pueden facilitar y reducirte varios costos. Adicional a eso, una recomendación muy importante es estar alerta, ya sea en redes sociales, en el portal de la DGI, de todas las notificaciones nuevas que sacan, donde ahí tú te puedes enterar de qué nuevo impuesto hay y para qué tipo de servicio o producto puede aplicar. Y finalmente, llevar control y ser exigente con tu equipo de apoyo, con los impuestos que tú tienes que pagar, que no te sorprenda nada. O sea, que tú sepas hoy cuánto tienes que pagar mañana. Y eso tú lo haces solamente planificando y llevando control de tu operación, lo cual te va a permitir tomar mejores decisiones. Deberíamos de pagar impuestos porque al final es muy lindo tener una carretera decente, es muy lindo que si tú te quedas tú llames a asistencia vial y ellos lleguen a la hora que sea, aunque sea para tú no estar solo porque viene alguien a rescatarte, lo que sea. Y son cosas que funcionan. Y hay muchas cosas que funcionan, lo que pasa es que es más fácil quejarse.